sin ofrecer, ya no digamos los textos de las leyes secundarias que serían necesarias para llevarlos a la práctica, sino ni siquiera una idea suficiente de cuál sería el contenido de esa legislación subordinada. Ciertamente, la extensa exposición de motivos de la iniciativa, que dedica más de la mitad del espacio a resumir lo que ya existe, dedica la otra mitad a dar una idea selectiva, arbitraria e incompleta de la forma en que se manejaría la legislación secundaria. Se pide al Congreso aprobar una carta blanca, aprobar una reforma constitucional que no podrá instrumentarse sin una legislación secundaria de la que solo se conoce un esbozo, como ya dije, incompleto, y este es quizá el menor o la menor de sus limitaciones. Ojalá el Congreso mexicano no dé el salto al vacío que supone aprobar una reforma constitucional en estas condiciones. Un ejemplo: en la exposición de motivos se presenta a los contratos de utilidad compartida, a los que podríamos en lo sucesivo llamar los CUC, para usar otra sigla eufónica, como el principal instrumento operativo en la nueva etapa que se supone abriría esta reforma al sector petrolero mexicano. Pues bien, los CUC no se mencionan en el texto constitucional propuesto. Se dice que quedarán prohibidas las concesiones, pero no se dice qué instrumento se usará, de suerte que queda abierta la puerta para que en la legislación secundaria se instrumenten únicamente estos contratos de utilidad compartida u otras formas similares, comunes en el mundo petrolero internacional: los contratos de producción compartida, las licencias, los permisos, y si en el debate legislativo llega a modificarse el texto de la propuesta constitucional o se sigue el de otra propuesta, incluso las concesiones. Ahí hay un inmenso foco rojo encendido, porque en cualquiera de estas formas, pero mucho más en las licencias y permisos, se pierde definitivamente, como señaló la doctora Ortiz, el control soberano sobre el recurso no renovable en el caso del petróleo. Un segundo elemento del orden general que me gustaría destacar es que se ha repetido hasta la saciedad que el principal objetivo de la reforma es, en el campo petrolero, aumentar la extracción de petróleo crudo. Se dice en muy diversos tonos y en muy diversos momentos de la
exposición de motivos. Pero no queda claro en ningún momento cuál sería el propósito central que se persigue con este aumento de la producción, de la extracción. No, desde luego, la satisfacción de la demanda interna, que está más que suficientemente cubierta con los actuales volúmenes de producción, que dejan un margen exportable de alrededor de la mitad del crudo extraído. Una conclusión lógica sería que la mayor parte del crudo adicional extraído gracias a la reforma, como dicen sus proponentes, se destinaría a la exportación. Así es como se concibe a un Pemex moderno, como una empresa que se limita centralmente a localizar, extraer y exportar crudo. Y para que lo haga con mayor velocidad, se propone que se asocie en contratos de utilidad compartida o en otras figuras con empresas que se supone que saben hacerlo mejor que Pemex y que a veces dan muestras de lo bien que lo saben hacer, con derrames como los de Alaska, como los de el mar Cantábrico, como los de la costa atlántica de Estados Unidos y como muchos otros. Quisiera señalar también el elemento que estos contratos, los Cook u otro tipo, significan para un progresivo desplazamiento de Pemex como actor central, único debiera ser, pero incluso como actor central del sector petrolero mexicano, de la industria petrolera nacional. Y para esto conviene ver, más que la iniciativa de reforma constitucional del gobierno, la iniciativa de ley de ingresos sobre hidrocarburos, que establece dos regímenes fiscales alternativos: el que se aplicaría a la explotación realizada por Petróleos Mexicanos a través de asignaciones petroleras, que ha sido hasta ahora el instrumento usual, y el aplicable a la extracción realizada mediante los contratos de utilidad compartida. Les invito a entrar a examinar en detalle esta iniciativa. El régimen fiscal para los contratos de utilidad compartida es mucho más favorable que el que se plantea para la producción mediante asignación petrolera. En el lenguaje que utilizan los proponentes de la iniciativa, se trata de incentivar a Pemex para que migre del régimen de asignaciones al régimen de contratos. Vean ustedes cómo eligen el lenguaje. Incentivar para que migre en un país en el que el sentido
del verbo migrar tiene un peso social e histórico muy importante. Bueno, queremos que Pemex, dicen los proponentes, migre hacia un régimen de contratos para facilitar que terceros tomen parte también en estos contratos. Estos son los puntos básicos del orden genérico que quería señalar antes de decir lo que contiene mi ponencia respecto del aspecto específico del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es bueno tener en mente qué ha significado en términos generales el NAFTA para México en sus casi 20 años de vigencia. Lo acaba de señalar, entre muchos otros investigadores, Gregorio Vidal en un artículo reciente publicado en el Universal, en el que utiliza el más simplificado, pero a la vez el más representativo de los indicadores de crecimiento, la evolución del Producto Real por habitante. En los años inmediatos anteriores a la entrada en vigor de NAFTA, ese indicador, el Producto Real por habitante de México, entre 88 y 94, creció a 2.6% anual. No es una tasa espectacular, pero es una tasa apreciable, teniendo en cuenta que es en términos per cápita, en términos por habitante. En los primeros años de NAFTA, entre 94 y 2000, cuando había los impulsos iniciales, el crecimiento se derrumbó a 1.64%, un punto menos que en los años anteriores. Y en los años del agotamiento o de la debacle de NAFTA, el crecimiento de ese indicador, el Producto Real por habitante, fue de 0.59% anual, 2 puntos menos que antes de la entrada en vigor de este tratado. Dicho sin cifras, decía en mi ponencia, el NAFTA puede haber contribuido a establecer o consolidar ciertos islotes de prosperidad y a labrar algunas fortunas personales prodigiosas, pero ha corrido paralelo con el prolongado estancamiento de la economía nacional y con la extendida pobreza y desamparo de la mayoría de los mexicanos. En otras latitudes se diría del 99%. En el NAFTA mismo, la excepción a la que ya me referí está contenida en el anexo 602.3 y reconoce la reserva que el Estado mexicano establece sobre la inversión y prestación de servicios de las actividades estratégicas que, como ya dije, se enumeran de forma limitativa. Y sobre todo es una excepción que protege respecto del capítulo sexto de NAFTA, que es el capítulo de inversiones. Porque en este capítulo, el sexto,
Se establecen disposiciones que califican, condicionan, limitan o afectan la autonomía de las partes en la aplicación de restricciones a la importación y a la exportación, al establecimiento de gravámenes a la exportación y, entre otras, a la expedición de medidas reguladoras. Si la reserva del anexo 602.3 deja de aplicarse, el Estado mexicano no podría, por ejemplo, imponer un impuesto a ingresos extraordinarios, que en el lenguaje oficial se llaman windfall profits, en caso de un aumento súbito de los precios internacionales del petróleo, que en el futuro no puede darse por descartado. Supongo que el sonido quiere decir que ya terminó mi tiempo y concluiría diciendo que los elementos lesivos propios de la iniciativa oficial se ven multiplicados por el hecho de que suponga la pérdida de la reserva o excepción energética en el NAFTA. Es una doble pinza que asegura, en caso de ser aprobada, y digo, es un decir, que asegura que Pemex migre como ellos quieren, pero que migre hacia el ocaso y hacia su eventual desaparición. Gracias. Muchas gracias al embajador Jorge Eduardo Navarrete López por su espléndida participación. Maestra Efigenia, ¿tiene usted algún comentario? Si nos hace el favor, gracias. Pues felicitar al Senado y a los ponentes porque nos están, pues diría yo, abriendo los ojos sobre los peligros y las posibilidades que pesan sobre este sector de la economía nacional que todos sentimos que traemos en las venas, como es el del petróleo, tanto por la lucha que hemos hecho, que es histórica y que va junto con la de nuestro país, y por el significado que tiene este elemento, que ciertamente no es eterno, no es permanente. El petróleo se acaba y lo tenemos que aprovechar bien. Felicito pues al Senado de la República y a ustedes por haber abierto este espacio de reflexión, y pues simplemente esperamos las preguntas de las demás. Yo estoy pues un poco alarmada por lo que aquí se está diciendo, y esto simplemente indica pues que tenemos que estar todavía más alertas para proteger este recurso que ciertamente pues se agota y que tenemos que verlo que se transforma en capital permanente, y esto no puede ser más que invirtiendo sus beneficios y garantizando que se trata que vamos a tener un gobierno nacionalista. El Senado forma parte de este gobierno y por lo tanto pues felicito al Senado y a usted, señor senador, por haber iniciado y haber continuado con estos pensamientos y estas ilustraciones de un sector vital para nuestra República. Muchas gracias, profesora. Siempre un placer tenerla y conocer sus opiniones y sus comentarios. Vamos a dar inicio a los comentarios y preguntas de los asistentes. Para el maestro Calderón, dice: festejo que haya usted planteado la necesidad de una reforma fiscal que libere a las dos últimas empresas públicas en nuestro país de esa carga fiscal impuesta para cubrir los gastos del ejercicio presupuestal anual, circunstancia interna que los afecta y los limita. Sin embargo, me gustaría saber
si de acuerdo a su experiencia existe alguna acción jurídica que nos ponga a salvo del capitalismo salvaje que se vive en el mundo. De Alejandra Armenta. Muchas gracias, Alejandra. Maestro Calderón. Gracias. ¿Ya quiere que responda, señor senador? Pues, Sí, lo hago con mucho gusto. Razón existe, y seré puntual en el comentario, de insistir en este vínculo entre una reforma hacendaria equilibrada, progresista, de corte equitativo, y la liberación de la carga fiscal que el gobierno federal impone a Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Reitero, tal como lo expuse, que esta idea, que ha sido expuesta desde hace tiempo por el ingeniero Alberto Castillo, cuya memoria hoy evoco, y por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en términos de un sector energético sólido, autocapitalizable con recursos que genera y liberado de cargas fiscales onerosas, es puntal del desarrollo nacional. Y aunque la brevedad se impone, evidentemente, bueno, no evidentemente, pero mi punto de vista es que la propuesta de reforma hacendaria que ha sido presentada por el gobierno federal, salvo aspectos positivos como el gravamen a utilidades derivadas de la compraventa de acciones y a utilidades que en lo específico tienen los titulares de estas acciones, quienes las detentan, y otros aspectos, no cumple la función de elevar sustancialmente en forma equitativa los ingresos fiscales. Un país de la dimensión de México con apenas 11% de recaudación fiscal directa, cuando naciones de nuestro nivel y características oscilan con niveles de recaudación del 20 al 30% del Producto Interno Bruto, evidentemente no puede continuar así. Somos un país diverso y complejo, pero con un ingreso fiscal petrolizado, y yo añadiría también con una dependencia de los ingresos provenientes de Comisión Federal de Electricidad. Concluyo simplemente reiterando el elemento importante, que es una política energética soberana, distinta a la privatizante propuesta, con una reforma hacendaria integral de corte distinto a lo que ha sido presentado. Y en materia de acción jurídica, pienso que tiene que ver más con la lucha democrática y social de nuestro pueblo por que una mayoría democrática se establezca en próximas legislaturas en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, un triunfo democrático en los órganos del gobierno federal, incluida la Presidencia de la República, que permita reiniciar, como lo hizo Lázaro Cárdenas en 1934, la reconquista de México. Así le llamó un biógrafo a uno de los estudios biográficos del general Lázaro Cárdenas, la reconquista de México. Yo estoy convencido que con una acción histórica nacional de recuperación de nuestra identidad de pueblo soberano con una mayoría democrática, acciones jurídicas en el campo de la legislación secundaria o en su caso de aprobarse reformas regresivas a la Constitución, podrán instrumentarse para recuperar ese interés soberano de nuestro pueblo. Gracias. Muchas gracias, maestro Jorge Calderón. Para la diputada Loreta Ortiz, pregunta, desde el punto de vista jurídico, ¿en qué afecta que el Estado sea considerado como igual en un tribunal internacional? ¿Qué beneficios específicos pierde que no los puede tener como particular? Agradezco la pregunta. Lo que significa, bueno, el término, uno de los derechos del Estado es la inmunidad soberana, y a esto renunció precisamente al aceptar los términos del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sería el aplicable de aprobarse la reforma constitucional. Este derecho de inmunidad soberana tiene tres fases, podríamos decir más que tres fases, se manifiesta en tres ámbitos. Uno es el que los actos del Estado soberano, en este caso del Estado mexicano, no puedan ser llevados ante tribunales de otro Estado extranjero, sino que en todo caso, si se origina una responsabilidad, tendría que ser
ante una jurisdicción universal. Segundo, que los bienes pertenecientes al Estado, como son las reservas monetarias, lo que son embajadas, legaciones y demás embarcaciones de guerra y oficiales, gozan de este beneficio de inmunidad, tampoco puedan ser no puedan ser sometidas a juicio ni puedan ser expropiadas. Y tercera, la tercera manifestación es precisamente de la que gozan los funcionarios del Estado, dígase presidente de la República, ministros de Relaciones Exteriores, embajadores y cónsules. Entonces tiene tres manifestaciones: por actos de Estado, por lo que se refiere a los bienes y por lo que se refiere a las personas que realizan una función de Estado. Voy a dar un ejemplo de lo que ocurrió en materia de deuda, porque esto es muy ejemplificativo. En 76, con el acto de José López Portillo, en virtud del cual se estableció el control de cambios, se nacionalizó la banca. Había inversionistas, o más que inversionistas, cuentavientes, personas comunes norteamericanos que habían invertido sus dólares en precisamente sucursales de Banamex y Bancomer, banca mexicana en Estados Unidos. Después del decreto precisamente del presidente José López Portillo, que convirtió los dólares, se estableció el control de cambios, les llamaron en ese entonces pancholares, porque ya la cotización no era un peso por 12, sino era por algo como 84.50 de dólar. Entonces llegaron, imagínense, a los norteamericanos, ¿no? Que fueron ahí en Texas, en las sucursales de Banamex, en cualquier entidad norteamericana, dejaron sus dolaritos y les dicen: pues ya no te vamos a entregar tus dolaritos, sino pesitos, 84.50 por cada dólar. Pues eso presentó una reclamación internacional de todos estos cuentavientes, pero no pudieron reclamar nada, o sea, no, absolutamente nada, porque lo que argumentó México en ese entonces es inmunidad de Estado. El decreto en virtud del cual se nacionalizó la banca es un acto de Estado realizado por el presidente de los Estados Unidos mexicanos, y la banca en Estados Unidos estaba sujeta a las leyes mexicanas porque eran sucursales, no filiales, situación que cambió con el Tratado de Libre Comercio, por cierto. Y entonces no pudieron reclamar absolutamente nada. Y ese es el ejemplo que yo doy en cuanto a los derechos que se verían afectados de los mexicanos. Y en todo caso, si hubiera una reclamación por ese decreto, que no procedió ninguno, tendría que irse ante un órgano de jurisdicción internacional, donde estos norteamericanos no tenían jus standi, no tienen posibilidad de reclamar absolutamente nada. Entonces, el beneficio de la inmunidad soberana del Estado, al que renunció el Estado mexicano al aceptar el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio, lo coloca como cualquiera de nosotros, como cualquier ciudadano, y por tanto pueden ser sometidos a la jurisdicción de cualquier tribunal, arbitraje, puede ser un tribunal, el de Estados Unidos, el de Japón, el de China, cualquier tribunal, y pierde también el beneficio de la inmunidad de ejecución, es decir, pueden ser embargados los bienes pertenecientes al Estado. Piénsense en reservas monetarias depositadas o invertidas por parte del Estado mexicano en cualquier parte del mundo. Esos son los grandes beneficios que se pierden. Entonces, si se llega a decidir una resolución en el mecanismo del capítulo 11, del mecanismo complementario, que es responsable el Estado mexicano, sí se pueden embargar estas reservas pertenecientes al Estado mexicano. Muchas gracias, diputada Loretta. Para el embajador Carlos Eduardo Navarrete,
De aprobarse la reforma constitucional en materia energética, ¿sería indispensable renegociar el NAFTA con un capítulo energético, señor embajador? En mi opinión, la renegociación del NAFTA ha sido necesaria y deseable desde hace mucho tiempo en referencia a su efecto sobre sectores productivos de la economía nacional, en particular el sector agrícola. Se ha alegado siempre, y no con absoluta falta de razón, es un alegato que tiene elementos dignos de consideración, que plantear la renegociación de NAFTA es plantear es como abrir una caja de Pandora, en el sentido de que obviamente no serían únicamente las reformas para obtener beneficios o reducir prejuicios que México planteara, sino las que cualquiera otra de las partes quisiera plantear. Y por eso se ha considerado básicamente como un texto cerrado. De aprobarse la iniciativa de reforma energética, es un decir, si eso ocurriera, no sería necesario en sí renegociar, simplemente dejaría de aplicarse la excepción ahora contenida en el anexo 306.9 o 3.